La normativa internacional que gira en torno a la figura de que se habla establece ciertas obligaciones que los estados deben respetar para asegurar la protección contra la tortura. Entre ellas figuran las siguientes: tomar medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura. En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales, tales como el estado de guerra como justificación de la tortura. Artículo 2 de la Convención contra la Tortura y artículo 3 de la Declaración sobre Protección contra la Tortura. No se procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura. Artículo 3 de la Convención contra la Tortura. Penalizar los actos de tortura, incluida la complicidad o la participación en ellos. Artículo 4 de la Convención. Principio 7 del conjunto de principios sobre la detención. Y artículo 7 de la Declaración de Protección contra la Tortura y párrafos 31 a 33 de las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Hacer la tortura un delito que dé lugar a extradición y ayudar a otros estados partes en lo que respecta a los procedimientos penales incoados en casos de tortura. Artículos 8 y 9 de la Convención. Limitar el uso de la detención en régimen de incomunicación. Asegurar que los detenidos se mantienen en lugares oficialmente reconocidos como lugares de detención. Asegurar que los nombres de las personas responsables de su detención figuran en registros fácilmente disponibles y accesibles a los interesados, incluidos familiares y amigos. Registrar la hora y el lugar de todos los interrogatorios junto con los nombres de las personas presentes. Garantizar que médicos, abogados y familiares tienen acceso a los detenidos. Artículo 11 de la Convención. Principios 11 a 13, 15 a 19 y 23 del conjunto de principios sobre la detención. Párrafos 7, 22 y 37 de las normas mínimas para el tratamiento de reclusos. Asegurar una educación y una información sobre la prohibición de la tortura en la formación profesional de los agentes del orden, civiles y militares, del personal médico, de los funcionarios públicos y otras personas indicadas. Artículo 10 de la Convención. Artículo 5 de la Declaración sobre la Protección contra la Tortura. Párrafo 54 de las normas mínimas para el tratamiento de reclusos. Asegurar que ninguna declaración que se demuestre que ha sido hecha como resultado de tortura pueda ser invocada como prueba en ningún procedimiento, salvo en contra de una persona acusada de tortura, como prueba de que se formuló dicha declaración. Artículos 15 de la Convención y artículo 12 de la Declaración sobre Protección contra la Tortura. Asegurar que las autoridades competentes procedan a una investigación pronta e imparcial, siempre que haya motivos razonables para creer que se ha cometido un acto de tortura. Artículo 12 de la Convención, principios 33 y 34 del conjunto de principios sobre la detención y artículo 9 de la Declaración sobre la Protección contra la Tortura. Asegurar que toda víctima de tortura obtenga reparación e indemnización adecuadas. Artículos 13 y 14 de la Convención, 11 de la Declaración sobre la Protección contra la misma, párrafos 35 y 36 de las normas mínimas del tratamiento de reclusos. Asegurar que él o los presuntos culpables sean sometidos a un procedimiento penal si una investigación demuestra que parece haberse cometido un acto de tortura. Si se considera que una denuncia de trato o pena cruel, inhumano o degradante está bien fundada, él o los presuntos autores serán sometidos a los procedimientos penales disciplinarios o de otro tipo que correspondan, según el artículo 7 de la Convención, el 10 de la Declaración sobre la Protección contra la Tortura. En México, el más alto tribunal del país ha sostenido que la tortura constituye una categoría especial y de mayor gravedad que impone la obligación de un escrutinio bajo los estándares nacionales e internacionales. La prohibición de la tortura como el derecho absoluto se reconoce y protege como jus cogens, en armonía con el sistema constitucional y convencional. En este sentido,
El artículo 22, párrafo primero, constitucional proscribe la tortura, mientras que el artículo 29 del propio ordenamiento enfatiza que la prohibición de tortura y la protección a la integridad personal son derechos que no pueden suspenderse ni restringirse en ninguna situación, incluyendo los casos de invasión o perturbación grave a la paz pública. Además, la integridad personal es el bien jurídico cuya protección constituye el fin y objetivo principal para prohibirla, lo cual también se prevé en los artículos 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como el 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Aunado, las obligaciones asumidas por México en la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura incluyen tipificarla como delito, investigar toda denuncia o presunto caso de ella y excluir toda prueba obtenida por la misma, e impone para las autoridades un estudio cuidadoso bajo las normas nacionales e internacionales, tanto en su impacto de violación a derechos humanos como de delito. En otra oportunidad tocaremos cómo los órganos de impartición de justicia están obligados a dirimir situaciones de hecho y de derecho cuando se alegue, presuma o evidencie la práctica de la tortura en la investigación de un ilícito.